¿Qué tienen en agenda en temas de agricultura, cultura y tenencias de tierra en la zona de Zigzao, la frontera con Panamá, y en el desarrollo que ocupamos en esta zona? Bueno, tal vez, Evelyn, para empezar con el tema de cultura y luego cederle la palabra a Álvaro, nosotros estamos pensando seriamente en robustecer el Ministerio de Cultura y ir poco a poco devolviéndole el presupuesto que se le ha estado disminuyendo. Estamos pensando más allá de llevar actividades que van un ratito de cultura y luego se retiran, estamos pensando en desarrollo en las comunidades con los pueblos originarios, estamos pensando en actividades culturales propias de cada región y para eso una de las propuestas es robustecer el SINAR, no solamente para el componente de educación, sino también para usarlo como un canal para distribución y para divulgación de la cultura. Tenemos planes regionales con diferentes equipos y grupos para llevar la cultura costarricense a todos los rincones del país y una vez más, lo que decía antes, descentralizar, sacarla bastante del Valle Central y creo que será una apuesta muy importante porque el sector cultura en estos últimos años ha estado sumamente golpeado y hay muchísimos proyectos que se pueden llevar a cabo y sacarlo a las diferentes regiones del país. Esta es una. Y adicionalmente es muy importante el tema del ordenamiento del territorio. En el Caribe en general tenemos un gran problema porque hay mucha incertidumbre sobre la tenencia de la tierra. Hay ausencia de planes reguladores, incluyendo cómo se regula la zona del litoral, y eso genera también incertidumbre y las personas a veces no pueden emprender justamente por esa restricción. Entonces hay recursos, por ejemplo, a través del Fondo Verde, que se estaban utilizando para el impulso de los planes reguladores y se podría eventualmente también con los mismos recursos del canon de HABDEVA apoyar para que esos planes reguladores se realicen a la brevedad posible y que ese ordenamiento también fomente el desarrollo productivo de las comunidades, incluyendo, por supuesto, Zigzaola. El principal problema del sector agropecuario es la comercialización. Aquí hay un gran déficit de parte del Estado. Tenemos 3 mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios. El SENADA, que existe en Heredia y en Liberia, el PAI, el Programa de Abastecimiento Institucional y las ferias del agricultor. Los 3 programas tenemos que rescatarlos. No están funcionando correctamente. Hay muchos intermediarios que son los grandes ganadores de estos mecanismos de comercialización y no están llegando a los agricultores. El otro gran tema en el agro es el financiamiento. Lamentablemente, el financiamiento únicamente llega cuando las personas tienen garantías. No se evalúan los proyectos, la viabilidad del proyecto y la calidad del gestor del proyecto. Esto es un déficit que lamentablemente no se solucionó con la banca para el desarrollo. Pero nosotros estamos decididos a aplicar un esquema en el cual los pequeños agricultores se pueden unir, ya sea en asociaciones o cooperativas, y van a tener un acompañamiento en la parte de gestión y financiamiento para que ellos puedan comercializar en forma directa sus productos. Y ahora, Evelyn, usted representa una región que es riquísima en cuanto a identidad cultural. La cultura en sí engloba todo lo que son principios, lo que son los valores, las tradiciones y diferentes manifestaciones que ustedes pueden exponer. Pero ¿qué ha sido el problema de siempre? Que muchas de estos tipos de manifestaciones culturales se han quedado en la GAM. Este tipo de democratización, por decirlo así, a nivel país y sobre todo regionalización de lo que ustedes tienen es importante y hemos pensado en eso. ¿Cómo? Principalmente exponiendo de alguna manera encadenamientos como con la economía naranja, donde la parte que ustedes exponen de su identidad cultural, ya sea la gastronomía, la artesanía, entre otros, puede generar un vínculo ya sea con lo que ustedes tienen de turismo y así poder atraer este tipo de consumo accesible a las personas y sobre todo lo que es el turismo comunitario. Entonces tenemos un plan para ustedes, solamente ocupamos dinamizar mediante la economía naranja el consumo de lo que es las actividades culturales.
ustedes que aspiran sentarse al gobierno, llegar a la casa presidencial, su plan de gobierno, ¿qué dice con respecto al atropello, a la violencia que tenemos, que sufrimos nosotros los indígenas día a día con la parte de la tierra, ¿verdad? Eso que se ha venido agravando cada día más y más, y yo creo que para nadie hay un secreto de lo que está pasando o sucedió y sigue sucediendo en el sur. Yo me pregunto, ustedes, ¿qué dice su plan de gobierno? ¿Qué esperanza nosotros podemos tener con ustedes para que este tipo de cosas no se siga dando? Y bueno, yo los dejo en sus manos, porque en realidad eso nos preocupa cada día más y más, y esperamos poder encontrar una solución en ustedes. Muchas gracias. Yo vivo en el Cantón de Mora. Ahí tenemos un territorio llamado Quitiricí. Yo conozco este problema de primera mano y efectivamente nosotros no modificaríamos la ley indígena. Procederíamos únicamente a aplicarla tal y como está prevista ahí, haciendo los registros de los indígenas para saber quiénes son los que pueden tener propiedad en los territorios indígenas. Aquellos no indígenas que adquirieron sus tierras antes del 77 deben ser expropiados. Para eso hay fondos en el INDER, y los que lo adquirieron después o en caso de que se haya ampliado el territorio, puede haber fechas posteriores, ellos tienen que abandonar las tierras, tal y como ya lo han dicho los tribunales de justicia de Costa Rica. Esa sería nuestra propuesta, aplicar la ley indígena. Sí, muchas gracias, Dani. Esta pregunta es importante, antes nos referimos un poquito a ella. Quiero decirle que el cumplimiento de la ley indígena, el cumplimiento del convenio 169 de la OIT son muy importantes, son prioritarios y están en el programa de gobierno que hemos planteado. Claro que sí, hay que intervenir de inmediato con el tema de la violencia. Hemos planteado mesas de diálogo o una mesa amplia de diálogo. Aquí se necesita un diálogo nacional, no es un tema de seguir propiciando la violencia, sino buscar un punto de encuentro en el que el gobierno de la República entre decididamente en este tema, entre decididamente a propiciar el diálogo, a entender y garantizar los derechos de los pueblos originarios. Y uno de esos avances que ya hemos tenido es, por ejemplo, que dentro de la fracción legislativa de Liberación Nacional hay una diputada indígena que tiene una agenda robusta en la que incluyen varios temas para las poblaciones originarias y que incluye también el tema del diálogo para la recuperación de territorios y que se detenga la violencia. Definitivamente es una prioridad del próximo Poder Ejecutivo. La situación tiene que cambiar. Ha habido una pasividad bastante preocupante y eso definitivamente lo vamos a cambiar. Adicionalmente es muy importante trabajar en el empoderamiento productivo. Por ejemplo, en el caso de Talamanca, el cultivo del plátano, la comercialización del plátano es absolutamente injusta. A las personas que lo producen y lo cosechan reciben una parte muy pequeña del valor de ese producto. Entonces necesitamos mejorar los canales de comercialización para que, aprovechando esas tierras y esos territorios indígenas, las personas puedan progresar a partir del trabajo que realizan en la agricultura, mejorando los canales de comercialización.